está mi ejército y cuidado que tengo un armamento bastante preparado para enfrentar todo esto. Rusia, hasta el momento lo que ha dicho es, oiga, hablemos de los dos estados. ¿Va a ponerse del lado militarmente también de Irán y compañía a la hora de decir, ya es el momento de negociar y o paran esto o el conflicto podría escalar? ¿Veis que esa posibilidad sea real? Adrián, Pedro o Eduardo. Bueno, mi impresión es que en este momento las dos partes están apostando a una cierta guerra contenida, ¿no? Es decir, no voy a decir guerra de desgaste del estilo de lo que está sucediendo en Ucrania, porque hay evidentemente movimientos de posiciones, aunque sean limitados, porque estamos hablando de un territorio como Gaza, que es un territorio muy pequeño, pero existe una presión sobre Israel, que es el propio coste de la intervención en Gaza, que es presión desde los hutíes, presión desde Hezbollah, y en principio el mantenimiento de esa presión me da la sensación de que responde suficientemente, a corto plazo por lo menos, a los objetivos de países como Irán, ¿no? O de los países que están de alguna forma apoyando a los palestinos en este conflicto, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene una cierta preocupación con respecto a los riesgos de una escalada, ¿no? Riesgos que podrían suponer un enfrentamiento directo con Estados Unidos, por un lado, y otro riesgo del que nadie habla, que es el del arsenal nuclear de Israel, ¿no? Un arsenal nuclear que en teoría no existe, pero todo el mundo sabe que existe. Y existe un riesgo de su utilización. Pero claro, ese riesgo no surge mientras el conflicto se plantee en los términos en los que se está planteando o en los territorios en los que se está planteando ahora. Porque claro, Israel no puede utilizar bombas nucleares en su propio terreno o en terrenos adyacentes, porque se estaría echando al final bombas nucleares a sí mismo, ¿no? Pero otra cosa es que pudiera intentar, en una situación desesperada, pues hacer algo similar con Irán, con un territorio ya más lejano. Esa posibilidad teórica existe. Entonces, tampoco le interesa seguramente a Irán crear un conflicto directo que, ante una situación de acoso, de pérdida de la guerra, de pérdida de su territorio por parte de Israel, pues pudiera generar un escenario de ese tipo. Yo creo que por estas dos razones, primero esta, la segunda, la de evitar la intervención directa de Estados Unidos, les interesa un conflicto relativamente contenido en el que Israel ya está sufriendo un desgaste importante. No está claro en qué medida esté dominando la situación en el propio Gaza, y en el que el tiempo corre seguramente en contra de ellos. Yo creo que el otro día lo señalábamos, no han perdido una excelente ocasión de ir al fondo de la cuestión. Antes señalabas que sigue habiendo confrontación, que va a haber golpes terroristas, ¿cómo no? ¿Cómo no? Quiero decir, estamos volviendo a una situación previa al ataque, es decir, no hay ninguna pieza cambiada, no se está cuestionando cuál es el estilo de convivencia, ni siquiera escuchamos la famosa frase de Kennedy cuando habló con Khrushchev, ¿no? en el año 62, que dijo, estamos condenados a entendernos. Somos incompatibles, pero vivimos en el mismo planeta. Vamos a sentarnos a hablar. O sea, yo creo que no se puede devorar por más tiempo esto. Respecto a que haya misiles de alta destrucción, sean o no nucleares, porque ya no hace falta tirar una bomba nuclear para destrozar un país. Hay misiles muy poderosos y ataques que se pueden dar. Realmente Irán lo tiene más complicado que Israel para lanzarlos. Si tú los tiras desde Israel a Irán, pues vas a matar iraníes, pero si los tiras, como ha señalado Adrián, a Israel, pues que tengas en cuenta que una proporción muy importante de la población en Israel ya es palestina. No solo es que Cisjordania esté a 30 kilómetros de Jerusalén, vamos. No, es que matarías a gente en el propio Israel, con lo cual eso creo que no se va a dar. Respecto a la posición de Estados Unidos, a mí me recuerda mucho una frase que he oído en muchas convenciones de ventas. Siempre los directores de ventas hablan mucho de ello, ¿no? Que es en que el ejemplo de los huevos con bacon. En los huevos con bacon la gallina está involucrada, pero el cerdo está implicado, ¿no?
bueno, pues yo creo que están ahora mismo en la fase de involucración, eso son la gallina. O sea, que pasen ahí a convertirse en el bacon ya me parece mucho más peligroso. O sea que sí, yo creo que va a ser un proveedor a fondo perdido de Israel, pero no estamos muy lejos, yo creo todavía, tendría que enrarecerse muchísimo el ambiente de ver a los marineros desembarcando en Haifa, ¿no? O sea, no lo veo viable hoy en día. Y además, peor que viable, es que perderías la batalla de la opinión pública total, o sea, te quitarías la careta completamente, ¿no? Y bien... sí, Pedro, perdona. Sí, disculpa. Y bien, simplemente por poner dos minutos de opinión propia a esta cuestión, yo creo que estoy totalmente de acuerdo de que por el momento es una guerra contenida, las dos partes, y los bandos aquí no hay que identificarlos solamente entre los Hamas e Israel. Digamos que los bloques son más amplios, lo que comentábamos, es decir, las alianzas, por ejemplo, que tiene Hamas con Irán y digamos, en el tablero geopolítico pues podría estar Rusia, China, etcétera, etcétera, y por otro lado, claramente la alianza que tiene Estados Unidos con Israel. Por lo tanto, las líneas rojas aquí, digamos que no se están cruzando, fuera de escaramuzas que pueda haber con Hezbollah desde el Líbano y algunas o los hutis yemeníes que también están haciéndose ver, etcétera, etcétera, pero no pasan de ser, digamos, políticamente tolerables o daños asumibles. Digamos, las líneas rojas aquí serían un ataque militar de Estados Unidos o de Israel contra Irán, eso sí que nos llevaría a una escalada de alcance mundial, o también a ser su contrario, es decir, un ataque directo por parte de los iraníes contra Israel. Esto nos pondría en otro capítulo distinto de este libro. Mientras que, digamos, que estemos en esta situación, es algo contenido y, digamos, que en unos estándares asumibles. Lo que pasa es que es lo que siempre decimos aquí y en otros conflictos. El inicio de los conflictos puede tener más o menos inocencia, pero a veces se deviene en acontecimientos inesperados por la propia textura del conflicto, que sí que nos meten de lleno en un escenario mucho peor. Antes Adrián comentaba lo que puede pasar, es decir, por ejemplo, sabemos que Israel es poseedor de armas nucleares, aunque oficialmente no lo traslade, pero lo sabemos, pues por ejemplo, algún ataque por parte de Hamas que afecte, por ejemplo, a las capacidades nucleares israelíes, pues puede generar un escenario pues imprevisible. Entonces, digamos que es mejor cuanto antes que este conflicto que está más o menos contenido ahora mismo, especialmente en Gaza, pues finalice para evitar escaladas que sí que nos puedan poner en una tesitura que afecten al conjunto de geopolítico a nivel mundial. Este asunto encima de la mesa, me vais a permitir que haga una brevísima pausa para la publicidad, pero no es el único foco. Yo vengo hablando desde hace días, ahora ya empiezo a verlo en otros medios, pero yo llevo semanas, y eso que el conflicto lleva años, llevamos tiempo hablando del tema de Guyana y Esequibo y la que se va a liar allí. Al calor del referéndum que ha hecho Venezuela, del enfado supino que tiene Brasil con el referéndum y de la que tiene Estados Unidos, que como siempre no tiene nada allí, salvo que maneja todo el cotarro económico. Digo, no tiene nada en lo que tiene que ver con el terreno, pero ExxonMobil es quien se encarga de sacar el petróleo de la región de Esequibo en Guyana y le paga bien a la gente de Guyana. Y ahí están, temiéndose, dijo ayer por la tarde el viceprimer ministro de Guyana, que están ya temiéndose y preparándose para lo peor. O sea, el escenario que se les está formando es tremendo. Me van a dar 2 minutitos, que regresamos y hablamos de todo esto y de alguna otra cuestión, bueno, trascendente, como siempre, en el mundo de la geopolítica, porque al final lo es todo, como bien dice el nombre del programa. Eduardo, Adrián y Pedro, enseguida volvemos.